noches a todos los que están conectados en el día de hoy al webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Pues el tema de hoy va a ser vacuna en el adolescente. En especial vamos a hablar de influenza, tosferina y meningococos y su situación actual. Mi nombre es Wilfrido Coronel. Soy pediatra, infectólogo pediatra, PhD en medicina tropical y docente de la Universidad de Cartagena. Bienvenidos todos. Ok, lo primero que hay que comentar acerca del tema de vacunación es que realmente las vacunas han sido, desde el punto de vista impactante para la sociedad, desde el punto de vista de mejora en su calidad de vida. Ustedes pueden observar en la pantalla del lado izquierdo cómo la expectativa de vida, por ejemplo, en los años en 900 o 1920 era realmente muy baja la expectativa de vida. El desarrollo en vacunas y la aplicación de vacunas en una forma mucho más masiva y por muchos más países conllevó a que esto mejorara y que la expectativa de vida realmente fuera en aumento. Y ustedes pueden ver que al final de los 2000, 2013, 2015, la expectativa en muchos países realmente supera casi el 75, ¿de acuerdo? Por ciento. Entonces, realmente las vacunas han sido muy impactantes en nuestra comunidad. El desarrollo de vacunas a partir de los años 60 en su forma masiva ha conllevado a esto, a que tengamos una reducción en muchas de las patologías infecciosas y que realmente ahorita en estos momentos las causas de morbilidad o de muerte en la mayoría de la población sean por enfermedades no comunicables. Sin embargo, como todos ustedes saben, estamos teniendo nuevamente patologías que muchos de nosotros no habíamos visto anteriormente, como por ejemplo sarampión o difteria. Esto es prácticamente porque se han dejado de aplicar vacunas o de tener una cobertura adecuada. Pueden ver en la gráfica en el lado izquierdo donde dice Reino Unido el declinaje en la mortalidad infantil, sobre todo al empezar la utilización de las vacunas. Miren que en 1995 era casi 6 por 1000 nacidos vivos de mortalidad y al 2015 en el Reino Unido está por debajo de 4, casi 3 por 1000 nacidos vivos. Y si ven la gráfica de la parte de la derecha, hay una división en la cual se presentan los países de altos ingresos, que es la gráfica o la línea punteada roja, los de ingresos medios y los de ingresos bajos. Entonces uno puede ver que la línea punteada roja, que es países de bajos ingresos, miren que la mortalidad es supremamente alta, o sea, casi 100 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, ustedes pueden ver que la línea roja, que es los países de bajos ingresos, o la morada, que es países de medianos ingresos como nosotros, también, a pesar de ser un poco alta, la tendencia a medida que van pasando los años es hacia la disminución. Sin embargo, nosotros, los países de medianos ingresos, necesitamos impactar mucho más en vacunas y sobre todo impactar en patologías inmunoprevenibles. Esta es una gráfica en la cual se determina la erradicación de polio en el 94, pero es para que ustedes vean, por ejemplo, donde está la flecha, en el cual, miren que en los años 60 hasta los años 80, muy pocos países habían, unido a esta campaña de utilización de la inmunización para erradicación de patologías inmunoprevenibles. Pero a medida que se fueron más aplicando o juntando muchos más países, miren que prácticamente el polio empieza a realmente a desaparecer. Y en 1994 se tiene el primer certificado de erradicación de polio en las Américas, aunque ustedes saben que ahora entre el 2015 al 2016 es que hubo entonces erradicación específica para polio 2 y 3, ¿de acuerdo?
pero ya en el 94 se hablaba de certificación de erradicación, pero esto es por el uso masivo de la vacunación. Entonces, usar vacunas realmente tiene un impacto en la humanidad, en muchas comunidades, sobre todo en la aplicación masiva y sobre todo en la erradicación de patologías inmunoprevenibles. Y esa otra gráfica pueden ver que a medida que uno introduce vacunas, por ejemplo, la cobertura se mejora, se van a prevenir muchas más muertes por estas patologías. Entonces, miren que, por ejemplo, si en la gráfica, en la parte izquierda, hay países en los cuales solamente aumentando un poquito la cobertura al 90%, 95%, 1.5 millones de vidas se pueden salvar. Y no solamente eso, aumentando un poco la cobertura, sino también introduciendo otras vacunas, miren que ya puede uno pasar a salvar más vidas, 1.3 millones a 1.5 millones. Entonces, es aumentar la cobertura en patologías con vacuna y aumentar igualmente el cubrimiento de otras patologías. Entonces, eso hace que realmente impactemos en la mortalidad a nivel de la comunidad. Pero no todo es así como color de rosa como se lo estoy mostrando, en el cual las vacunas tienen un impacto en aumentar la expectativa de vida y en disminución de la mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil. Si ustedes leen esta publicación que está hasta julio del 2019, ven que, por ejemplo, estos son todas las regiones en el mundo, pero ven específicamente en las Américas, que es la línea morada o púrpura para algunos, en el cual al final del 2018 la cobertura estaba en el 87%. Uno quisiera que la cobertura en general de las vacunas que se mide sea mucho mayor, pero no quiere decir que esta cobertura del 87% sea mala. Hay países en los cuales la cobertura es realmente mucho más baja. Por ejemplo, pueden mirar África, que está en el 76%. Entonces, tener una cobertura del 87% nos implica que tenemos que empezar a mirar cómo se mejora la cobertura. Entonces, hay poblaciones a las cuales realmente la cobertura es muy baja, y una de esas poblaciones es la población de los adolescentes, y sobre todo adolescentes y también adultos jóvenes, ¿de acuerdo? Y como les decía, de pronto no todo es color de rosa. Ustedes pueden ver en esta gráfica, en la parte superior, o en el cual las barras están coloreadas de color verde, en el cual miren que el 13.5 millones de niños no han sido vacunados, ¿de acuerdo? 13.5 millones de niños no han sido vacunados y 5.9 son parcialmente vacunados. O sea que tenemos aproximadamente un 19.4 millones de niños en los cuales el esquema de vacunación es incompleto. Entonces, para nuestra época, uno pensar que esta población esté descubierta a veces nos cuesta, pero es la realidad. ¿Cómo decir que tenemos 19.4 millones de niños todavía no cubiertos por vacunas? Pero la realidad es esa. Entonces necesitamos es mejorar la cobertura, y no solamente la cobertura. Quiero que de pronto esto quede muy claro. No solamente basta con mejorar la cobertura, sino la oportunidad en vacuna, porque la cobertura se mide al final. Entonces, al final, muchos países van a tener una excelente cobertura, pero la oportunidad en vacuna es otra cosa. ¿De acuerdo? Un paciente o un niño o cualquier persona que se vaya a vacunar y no se vacune oportunamente en la época que es, en la edad que es, va a tener un factor de riesgo, un riesgo para tener esa patología. Entonces, esa oportunidad de vacuna que se pierde realmente a veces no se cuenta, y eso es lo que tenemos que mejorar, las oportunidades de vacuna, además de la cobertura. Y empezando ya en materia, hablando de las patologías que voy a mencionar con relación a los adolescentes, me voy a referir más que todo a influenza. Voy a hablar solamente de 3 patologías porque realmente a veces el tiempo no da y hay muchas cosas que ya también se han ventilado, que es influenza, toferina y meningo. Influenza, como lo dice aquí, no solamente son números. De pronto muchos, y no son
ustedes los que están ahorita aquí detrás o escuchándome, los que dicen es que influenza realmente para qué vacunar, es que realmente es impactante la forma como tenemos que hacer una buena cobertura para influenza. Miren la tasa de mortalidad en este momento. Es en los extremos de la vida, pero miren que pacientes de 65 a 74 años, la mortalidad juega entre un 2.9 a 44 por 100.000, pero miren los de mayores de 75 años, casi, miren, 223 por 100.000, o sea, realmente es una tasa de mortalidad muy alta en esta población. Y anualmente hay unas 600.000 a 700.000 muertes por influenza, y sobre todo en países en los cuales son de ingresos medios o bajos. Pero les sugiero muy respetuosamente que se revisen esta publicación del MMWR de ahorita octubre de 2019, donde miren que hay más o menos unos 90 a 100 países en los cuales están reportando más de 100.000 muertes por influenza cada año en niños menores de 5 años. Y si ustedes ven, no es solamente la mortalidad, es la tasa de hospitalización cada vez mayor por influenza. Y aquí podemos ver que no solamente son los niños, y ustedes ven los que se hospitalizan, sino que también hay afectación en pacientes adultos. Pero entre los niños, miren que los que más se hospitalizan son los menores de 6 meses. Y acuérdense que empezamos vacunación contra influenza a los 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la cobertura vacunal a nivel de la embarazada también está siendo deficiente con influenza. Y eso lo están demostrando muchos estudios, que la cobertura vacunal a veces no sobrepasa el 50%. Entonces, miren, por ejemplo, la tasa de hospitalización en niños menores de 6 meses, que debiera ser menor, porque si uno vacuna a la embarazada, debiera haber paso de protección a este nivel. Y miren que la mayor tasa de hospitalización está siendo entre los 0 a los 6 meses de vida. Algo que tienen que ver es que cuando uno tiene una infección por influenza, en los cuales muchos pueden tener un desenlace favorable, si la infección por influenza predispone, ese es un matrimonio que está ya establecido. Influenza puede predisponer a coinfección por bacterias y sobre todo por estafilometicilino resistente. Entonces, si uno tiene una infección por influenza que no previno y el paciente tiene una infección por influenza, miren que si tiene una coinfección con estafilometicilino resistente, miren el daño pulmonar. Es la barra negra, es la relación influenza con estafilometicilino resistente. El 90% de los pacientes que tienen influenza previamente y después tienen coinfección bacteriana por estafilo, el 90% hacen daño pulmonar. Miren que el 90% necesita soporte vasopresor, o sea que entran en choque, ¿de acuerdo? Miren que el 70% necesita ECMO y miren la mortalidad casi del 40%. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es prevención y eso no está siendo muy de la mano en muchos lugares. Con relación a la influenza, para que de pronto, si algunos ya tienen bien establecido esto, es para que de pronto otros miren bien cómo se está hablando ahorita de influenza. Cuando se habla de influenza, lo que les sugiero en ese momento es que se acuerden de 4 ítems, no solo 3, porque para que se empiece no solamente a hablar de vacuna trivalente, sino de cuadrivalente. Entonces, nos vamos a la historia y vemos que la primera cepa así que se empezó a descubrir o que producción de patologías en 1933 fue la cepa H1N1, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se empezó a utilizar una vacuna monovalente para esa cepa de influenza H1N1. En los años 40 apareció la cepa B. Acuérdense que H1N1 es influenza A. Entonces, aparece en 1940 la cepa B y por lo tanto, entonces se hace o se desarrolla la vacuna bivalente, o sea, la H1N1 más la cepa B. Hasta ahí llevamos esto. En 1958 aparece la cepa H2N2 y ustedes saben que esta influenza cambia anualmente y ahorita vamos a ver
una de las cosas que está sucediendo entre 2019 y 2018 para el cambio para el 2020. Aparece la cepa H2N2 y miren que en 1958 entonces sigue la vacuna bivalente, combinando la cepa H2N2 más la cepa B. Ese es bivalente. En 1968 aparece la cepa H3N2 y nuevamente se conforma la vacuna bivalente con H3N2 de la influenza A más la cepa B de la influenza. Y miren que en 1978 reaparece la cepa H1N1, ¿de acuerdo? Y aquí es donde aparece o se empieza a utilizar la vacuna trivalente, combinando la cepa H1N1 más la cepa H3N2 más la cepa B. Hasta ahorita todos teníamos entendido para influenza la protección trivalente. ¿De acuerdo? Trivalente para influenza A, H1N1, H3N2 y la cepa B. ¿De acuerdo? Pero miren que en 1987 se empieza a descubrir que también esta cepa B tiene dos linajes. Un linaje que se llama Victoria, de acuerdo, que se descubrió o se empezó a aparecer en 1987. Y después en 1990 aparece un linaje que es la cepa Yamagata. Entonces miren que ahora ya no tenemos 3 componentes, tenemos 4 componentes. H1N1, H3N2 y de la cepa B 2 linajes. Linaje Victoria y linaje Yamagata. Eso es lo que ahorita en este momento está circulando en el mundo y lo que tenemos que mirar. Entonces, por eso es que en el 2002, en donde hay nuevamente co-circulación de las 2 linajes de B y que nuevamente reaparece la cepa Victoria, entonces a final del 2012-2013 se hace el desarrollo de la vacuna cuadrivalente, que es la que tiene H1N1, H3N2 y 2 linajes de B, la Victoria y Yamagata. Como todos ustedes saben, en Colombia, en el país está incluida la vacuna trivalente, en la cual tiene la cepa pandémica H1N1, H3N2 y una de las 2 linajes de B, ya sea Victoria o Yamagata, pero una de las 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante saber que ahora son 4 componentes? Por esto, eso no es nuevo. Este es un estudio hecho en Latinoamérica, mirando esa epidemiología en Latinoamérica, desde más o menos desde el 2009 hasta la fecha. Y miren la línea punteada arriba azul, que está muy cercana a la línea verde en toda la esquina, ¿de acuerdo? Eso es el número de muestra, pero la línea punteada azul más oscuro es el porcentaje de influenza H1N1 cepa pandémica de 2009. Ojo, eso es Latinoamérica, más que todo en Centroamérica. Miren que está circulando mucho más la cepa pandémica H1N1, ¿de acuerdo? Y miren que la línea azul punteadita, más delgadita, pero punteada, es la cepa H3N2. O sea, circula en nuestros países en menor proporción, pero circula. Y la línea roja, ¿de acuerdo? Es la de influenza B. Miren que influenza B, a pesar de que es menos en la circulación, está presente en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, tenemos en circulación casi todo el tiempo estas cepas, tanto A y B, A, H1N1 y H3N2. Y miren, esto es una vigilancia que se está haciendo a nivel mundial, sobre todo para mirar qué está pasando con la cepa B. Y este es un estudio que incluyó 31 países, 11 del hemisferio norte, 15 del trópico y 5 del sur. El 54.1% de los datos los aportó Estados Unidos y el resto del resto de países, y el 25.3% Australia. Miren que fueron 1.800.000 casos, donde el 23% lo aportó influenza B, que anteriormente no teníamos presente, sino sobre todo influenza A. ¿Qué quiero resaltar con influenza B? Lo siguiente. En influenza B está circulando mucho más en los pacientes adultos, jóvenes, adolescentes
o sea, en las personas menores de 30 años, como lo pueden ver en la gráfica de arriba, el primer rectángulo que está, menos de 30 años. Y miren que la cepa B tiene una circulación mayor en el trópico, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los países que estamos en el trópico, incluyendo Colombia, que a veces nos ubicamos en el hemisferio sur, y hay otros países que están en el trópico, pero que se ubican en el hemisferio norte, a veces no sabemos de pronto qué cepa realmente podemos utilizar en el momento en que tengamos desabastecimiento. Entonces, miren que, por ejemplo, países que están en el hemisferio sur reportan hasta 54.2% de mismatch. Mismatch quiere decir que la cepa que están usando no coteja o no es igual a la cepa que está circulando, ¿de acuerdo? Igual, en el hemisferio norte puede haber un mismatch de 42%, o sea, la cepa que están utilizando en la vacuna puede que no esté igual con la cepa que está circulando. Y los países en el trópico están reportando casi un 29%. Entonces, eso dio o da lugar a que realmente conozcamos nuestra epidemiología y qué circula con relación a todas estas linajes, tanto de A como de B. Y lo ideal es tener el cubrimiento de los 4 linajes. Entonces, miren que en este gráfico que les muestro, en la parte central es el trópico y la parte central tiene una circulación mucho más homogénea de la cepa B que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Ahora, ¿qué está pasando en este momento para lo que viene en los otros años con influenza? Muchos de estos datos se toman, como les mostré, el 54.1% de Estados Unidos, el 25% de lo que circula en Australia, ¿de acuerdo? Entonces miren lo que sucedió de 2018 al 2019 en Estados Unidos con las cepas de influenza, ¿de acuerdo? De todos los casos que hubo, el 69.8% fueron influenza A, ¿de acuerdo? Pero miren que de influenza A, el 71.9% fue H3N2. Fíjense que es diferente a lo que les mostré en Latinoamérica y en Sudamérica, en el cual en Latinoamérica, según los estudios, estaba circulando o está circulando la cepa pandémica H1N1 del 2009. En cambio, en Estados Unidos, miren que de toda la influenza está circulando más H3N2 en el 71.9%. El otro 30.2%, de acuerdo, que son las barras azules que ustedes ven acá abajo, ven cómo se aumentó en el 2019 comparado con el 2018. Y miren que quien dio mayores aportes de la cepa B es el linaje Victoria en Estados Unidos. Miren que el 93.9% de la cepa B que está circulando en ese momento lo está dando la cepa Victoria. ¿De acuerdo? La Yamagata es muy poquito el porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos las cosas claras. Mayor circulación en Estados Unidos de influenza A H3N2, ¿de acuerdo? Mayor circulación en nosotros de la cepa pandémica H1N1, mayor circulación de la cepa Victoria en Estados Unidos, 93.9%, y ahorita vamos a ver qué pasa en Latinoamérica. Con base a lo anterior, entre el 2018 se tomó la decisión para la cepa que se iba a utilizar en la vacuna del 2019. Todos pueden revisar esta publicación de la Organización Mundial de la Salud, que entre el 2018 y 2019, esto era la recomendación para el hemisferio norte, lo que está en la izquierda, y esta es la recomendación para el hemisferio sur, el que está en la derecha. Miren que abajito hay 4 líneas. Primero la cepa H1N1, después la cepa H3N2, después la cepa B Victoria y después la cepa Yamagata. De acuerdo a la circulación de los años anteriores o del año anterior, es así como se programa para la vacunación del año que sigue. Esta fue la circulación del 2018, pero les acabo de mostrar lo que está circulando ahorita en el 2019. O sea que esto se toma para la cepa que va a utilizarse en el 2020. Entonces, fíjense que en Estados Unidos predomina más H3N2, en nosotros más H1N1, en ellos más Victoria, y ahorita les voy a mostrar qué pasa en Latinoamérica. Entonces, con base en eso, miren cómo se hacen los linajes. Aquí están los 4 linajes, ¿de acuerdo? Entonces, miren que, por ejemplo, está la cepa Victoria,
de acuerdo, de la cepa B, está la cepa Yamagata, del linaje Yamagata de la cepa B. En todo el centro está la influenza A, el linaje H1N1, cepa pandémica 2009, y del lado derecho está H3N2. Entonces miren que arribita en el lado izquierdo dice qué circula en Estados Unidos y qué circula fuera de Estados Unidos, o sea, en muchos de nuestros países. Entonces vamos por punto. De la cepa B, del linaje Victoria, ¿de acuerdo? ¿En dónde circula más Victoria? Mírenlo, Estados Unidos. No quiere decir que en nosotros no circule, pero está circulando el clade B1A 3del mucho más en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y menos en nosotros. Pero hay que tenerlo en cuenta porque también está circulando, pero en menos porcentaje. Miren que la cepa Yamagata de la B, el linaje Yamagata de la B, miren que circula casi por igual tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, o sea, incluyendo nuestro país, se lo están viendo casi en el centro. Y la cepa H1N1, miren que en Estados Unidos es casi el 50% de lo que circula fuera de Estados Unidos, como se los mostré previamente. En Estados Unidos está circulando ahorita más H3N2 y en nosotros más H1N1 cepa pandémica. Y si miran del lado derecho, que es la H3N2, miren la barra azul, y la azul es la de nuestros países. Y miren la otra barra más clara, que es de Estados Unidos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, entonces, a pesar de que está circulando menos, ¿de acuerdo? Está predominando la cepa H3N2 sobre la H1N1 en Estados Unidos, pero en nosotros está predominando la cepa pandémica H1N1, pero también tenemos circulación de la H3N2, ¿de acuerdo? Y de la cepa Victoria en menos lugar. Entonces, esto es lo que se toma para la formación de la vacuna en el año 2020. Y eso es lo que ustedes ven abajito en el círculo, en el rectángulo de abajo. Miren que si ustedes comparan, por ejemplo, en el año 2018, lo de arriba que se tomó para el año 2019, miren la primera que cambia. H1N1 era A Michigan 45-2015. Ahora la H1 cepa pandémica es Brisbane 02-2018. Y miren la H3N2, ¿de acuerdo? Que era diferente, 80-60. Ahora miren que es del sur de Australia, la cepa H3N2, porque está circulando, en este momento lo ven, H3N2, que es la barra azul, está circulando mucho más fuera de Estados Unidos, entonces esa se toma para la utilización y conformación de la vacuna. Y miren que, por ejemplo, la cepa Washington, que es la linaje Victoria, es la que se toma porque miren que la cepa Victoria, que es el lado izquierdo que estoy mostrando, está predominando mucho más en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y miren que la cepa Yamagata, el linaje B, prácticamente ahí no cambió en ninguno de nosotros, estaba circulando tanto igual como en Estados Unidos como en nosotros. Y miren que la cepa Yamagata es la misma que de la cepa del 2019 y la cepa del 2018, ¿lo ven? Es la última de abajo. Entonces es así como se toma para hacer la conformación de la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Es que nosotros necesitamos hacer una muy buena vigilancia, que es necesario incluir no solamente 3 linajes, o sea, el H1N1, el H3N2 y la cepa B, sino los 2 linajes de la cepa B, porque realmente tienen una carga de enfermedad mayor y están circulando cada vez mayor. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud con relación a la utilización de la vacuna de influenza. En embarazadas en cualquier fase de la gestación, de acuerdo, ideal después del segundo trimestre, pero se puede colocar en cualquier momento de la gestación. Muchos sugieren después del primer trimestre por todo lo que nosotros sabemos, pero se puede aplicar en cualquier momento. Niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades médicas crónicas, suficiencia renal, pacientes asmáticos, diabéticos y profesionales sanitarios, o sea, nosotros, ¿de acuerdo? Nos debemos de vacunar. ¿Y por qué la embarazada se tiene que vacunar? Solamente esta diapositiva le resumo todo. Esta es la explicación por qué las embarazadas se deben vacunar contra influenza. Miren que en el primer trimestre, que es al lado izquierdo, de acuerdo, que es donde se empieza a formar igualmente el feto, entonces ven que en el segundo trimestre, ¿qué hace el organismo en la embarazada?
Acuérdense que lo que predomina es la respuesta TH1. La respuesta TH1 es casi como una respuesta de injerto contra huésped y es la que predomina en el primer trimestre. Pero ¿qué hace la embarazada para no poder rechazar al feto? Disminuye la respuesta TH1 y la pasa a TH2, que es lo que predomina en el segundo trimestre. ¿Lo ven? En la parte de arriba dice TH2. Al suprimir esta respuesta TH1, que es la respuesta antiviral, sobre todo para influenza, es por eso que la embarazada tiene mucho más riesgo de infección por influenza, ¿de acuerdo? Y miren que al final del tercer trimestre, nuevamente al final del embarazo, vuelve la respuesta TH1, pero vuelve la respuesta TH1 porque es supremamente importante y necesaria para la generación del parto. Pero en este periodo no existe en este momento, la embarazada elimina casi prácticamente la respuesta TH1 y la respuesta TH1 es mi respuesta contra virus y sobre todo contra influenza. Entonces, por eso la embarazada tiene mucho más riesgo de infección por influenza. Entonces, por favor, o sea, no dejemos de vacunar a la embarazada contra influenza, ¿de acuerdo? Porque realmente por su sistema inmune tiene mucho más chance de adquirir influenza. Y acuérdense que los matrimonios que hay, influenza con estafilo y influenza con neumococo. ¿Quiénes más se deben de vacunar contra influenza? Miren, todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, empleados institucionales, familiares, ¿de acuerdo? Los viajeros, ¿sí? A los sitios donde vayan y que predomine igualmente en qué estación de influenza tienen, de acuerdo al país donde vayan. Y la población en general, lo que ya mencionamos, desde los 6 meses se pueden vacunar igualmente todos los estudiantes, militares, todas las personas que tengan ocupación, sea múltiples o igualmente en conglomerados o igualmente nosotros los médicos. Ahora me voy a ir a esto. Esto es muy característico. ¿Veis? Es un paciente típico, aunque ahorita en este momento ya no hay nada típico. Si uno lo escucha, uno dice, este paciente tiene una toferina, lo más probable, ¿de acuerdo? Con toferina, ¿qué está pasando? En que realmente también los más afectados en este momento están siendo los niños y los adolescentes. Y los niños, sobre todo, los menores de 6 meses. Lo pueden ver en la gráfica, pero los más afectados son los menores de 3 meses. Entonces, ¿qué está pasando también igual? ¿Por qué? O sea, los niños menores de 6 meses y sobre todo los menores de 3 meses. Si el esquema de vacunación empieza a los 2 meses. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Estamos fallando también mucho, primero en la oportunidad de vacuna. Y lo otro es que a pesar de que tengamos una cobertura adecuada, la oportunidad de vacunas está fallando. Por muchas cosas no se está vacunando en la primera dosis, pero igualmente. Pero lo más contundente es que el esquema de vacunación en la embarazada está siendo realmente muy bajo. Y hay unas estipulaciones o, por ejemplo, un punto en el cual supuestamente llegar para una cobertura adecuada en vacuna en embarazadas que no comparto completamente, que es por lo menos tener el 50% de cobertura vacunal embarazada, y realmente eso es muy bajo. O sea, nosotros debemos de tener un esquema de vacunación embarazada mucho más alto. Y ahorita van a ver que ni siquiera países en desarrollo tienen cobertura vacunal por encima del 50%. Entonces, miren que los más afectados en este momento están siendo los menores de 6 meses, pero más afectados los menores de 3 meses. Y los adolescentes. Los adolescentes, ¿por qué? Porque acuérdense que mi inmunidad más o menos se va entre 5 a 8 años. O sea que ya entre 8, máximo 10 años, ya mi inmunidad, si me vacuné previamente, ¿de acuerdo? Realmente ya es muy poco. Estas son unas recomendaciones de la iniciativa global de Pertusi, en la cual se menciona esto. Miren la cobertura vacunal, ¿de acuerdo? En más o menos 90%, que es una cobertura adecuada. Pero miren que el número de casos viene bajando también. Pero hay muchos otros países que a pesar de tener coberturas adecuadas, los casos también vienen en aumento.
y lo otro es la población que se está dejando de vacunar, que son los adolescentes y la embarazada. Y entonces, por ejemplo, ese es un panorama de muchos países y, por ejemplo, Australia. Miren Australia en la parte de arriba, cómo viene el ascenso en los casos. Pero, por ejemplo, miren Argentina, que no reporta aumento de casos, ¿de acuerdo? Y España tampoco. Argentina vacuna con vacuna acelular, por ejemplo. Entonces, eso depende de muchas cosas. El aumento de los casos de tosferina, cobertura vacunal, oportunidad en vacuna, ¿de acuerdo? Cambios en la cepa, muchos otros factores, no es un solo factor. Pero miren de dónde han salido las recomendaciones, sobre todo en la población que más alto riesgo está teniendo en este momento de tosferina, que son los menores de 6 meses, en especial los menores de 3 meses, los adolescentes y la embarazada. Entre el 2011 al 2012, ustedes pueden ver que hay dos barras. La barra azul muy clara, que es la más pequeñita, ¿de acuerdo? Es el 2011. Pero miren el 2012, que es la barra más oscura, miren el aumento exagerado de los casos en el 2012 en Estados Unidos. Aumentó 1.300%. Y a partir de allí encontraron varias cosas. Los más afectados fueron también los adolescentes o los preadolescentes, entre 9 y 10 años y entre 13 a 15 años, y los menores de 1 año. Por eso se empezó a utilizar nuevamente la estrategia de vacunación en este grupo de población, ¿de acuerdo? Sobre todo la utilización de vacuna en la parte de adolescente de TDAP, de vacuna celular, TDAP, y en la embarazada. A partir de aquí se hace la recomendación en la embarazada a partir del 2012 que por cada embarazo se debe vacunar con TDAP, ¿de acuerdo? Entre la 26 a 36 semana de embarazo. Pero usted puede empezar a vacunar desde las 20 semanas de embarazo, ¿de acuerdo? Esto porque esto inicialmente era la recomendación 26 a 36 semana de embarazo, pero muchos partos pretérminos que tenemos ahora se pueden dejar de cubrir porque están naciendo antes de este periodo o en mitad de este periodo y no hay una cobertura adecuada o formación de anticuerpos. Entonces, por eso usted puede empezar a vacunar y hay estudios desde los 20 semanas de embarazo. Entonces, a partir de ahí se empezó la recomendación en la embarazada. Esto porque era una de las poblaciones más afectadas y sobre todo en los lactantes menores de 6 meses, ¿de acuerdo? Y sobre todo menores de 3 meses. La estrategia de vacunar a la embarazada es para pasar anticuerpos al recién nacido, ¿de acuerdo? E igualmente, ustedes saben que anteriormente también está también en uso la utilización de la estrategia capullo, que es vacunar a la familia, pero esta estrategia es una de las más contundentes para esta patología. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, y nuevamente ojalá revisen esta publicación de octubre de 2019, miren la cobertura vacunal. 54.9% en Estados Unidos y en muchos países industrializados. Ahora ustedes se imaginan en nuestros países en cuánto está la cobertura vacunal en la embarazada. Y una de las explicaciones de esto es que muchos de nosotros de la parte de salud no damos información sobre la vacunación en la embarazada. Muchos ni siquiera revisamos la vacunación en la embarazada. Lo otro es que se puede a veces recomendar y igualmente no se explican todas las cosas que pueden suceder, ¿de acuerdo? Porque la embarazada tiene muchos, así cosas detrás en las cuales si yo aplico o tomo algo o me aplican algo durante el embarazo puede impactar en mi bebé de eventos adversos. Y acuérdense que esta vacuna contra la tosferina, que fue igualmente la vacuna de células completa, una de las pioneras para la generación de los antivacunas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado entonces a la hora de recomendar las vacunas, explicarle muy bien a la embarazada lo que puede suceder y no puede suceder, cuáles son sus eventos adversos, cuáles no, y cuáles son las complicaciones que puede haber. Pero además, si ustedes revisan esta publicación, van a encontrar casi que un 33% de la población embarazada que se encuestó que por qué no se vacunó a pesar de haber recibido una buena información del médico es porque no quisieron así de fácil. No, porque no le veo ningún beneficio, no quiero. De acuerdo, entonces esa es otra cosa que cual tenemos que trabajar en vacunación y mejorar la cobertura en esta población. ¿Y qué pasa con los adolescentes y tosferina? Miren
El reporte de 2017, casi 19.000 casos en Estados Unidos y el 32% fue en adolescentes, con una tasa del 17 por 100.000 entre los 11 y 19 años. Acuérdense que la inmunidad cuando ya uno vacuna en la etapa escolar o en la etapa de lactante, acuérdense que la inmunidad empieza a disminuir o el waning de inmunidad está entre más o menos entre los 5 a 8 años, cercano a los 10 años, por eso cada 10 años es la recomendación de vacunar. Nosotros no tenemos en este momento vacunación en adolescentes en Colombia. Hay muchos otros países que tienen incluido vacunación en adolescentes, nuevamente para pertussis. Nosotros tenemos incluida vacunación para la embarazada, pero para el adolescente no. Y esa es una de las estrategias que ha utilizado, por ejemplo, Canadá, en el cual no ha abandonado ni abandonará la utilización de vacunación en adolescentes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra cosa que también tenemos que mirar de vacunar a nuestros adolescentes contra tosferina. Y esta es la recomendación de la aplicación de la vacuna contra tosferina desde los 2 meses, ¿de acuerdo? Hasta los 6 años y después de los 7 años hacia arriba la utilización de TDAP o TDAP, como algunos le mencionen, en la embarazada, ¿de acuerdo? A partir de la 27ª semana hasta la 36, pero como les dije, ya se puede empezar también a utilizar a partir de la 20ª semana con relación a la protección contra el bebé. Por cada embarazo hay que colocar nuevamente una dosis. ¿Y esto por qué? Porque se necesitan niveles de anticuerpos adecuados para que pasen al bebé, ¿de acuerdo? Y no así en la población general. En la población general se puede vacunar cada 10 años, ¿de acuerdo? Y lo otro que se está luchando es cambiar el booster de TD solamente por TDAP, porque al final realmente es mucho más impactante o productivo en la comunidad utilizar booster de TDAP en otra población que utilizar solamente TD. Con relación a la recomendación, porque algunos países utilizan vacunas contra pertussis de células completas y otros de acelular de pertussis, la recomendación es que si un país tiene en su esquema primario vacuna de células completas, es si realmente no tiene prácticamente dinero o manera de poder cambiar a celular, la recomendación es seguir con la vacuna completa. Ok, ustedes pues van a escuchar o van a leer que la vacuna de células completas versus la celular, la vacuna de células completa puede generar más una respuesta TH1 y TH17, mejor que la acelular, ¿de acuerdo? Y eso es claro. Pero al final, desde el punto de vista de impacto en hospitalización, en mortalidad y lo demás, es igual, ¿de acuerdo? Pero sí genera más. Lo único es que acuérdense, la de células completas tiene mucho más eventos adversos y por eso la tendencia a utilizar vacunas acelulares prácticamente. Igual que la inmunidad disminuye, el waning de inmunidad tanto para la completa como para la celular está entre los 5 y 8 años. Entonces, prácticamente no hay eso. Los países que están utilizando vacunas de células acelulares, por ejemplo, Argentina, Panamá, por ejemplo, Costa Rica, no han tenido ningún problema con relación a emergencia o brotes o aumento de casos de tosferina, o sea, se han mantenido adecuados en eso. Entonces, la misma efectividad entre celular y celular. Lo único es si el país no tiene cómo cambiar, sigue con vacunas completas, pero si tiene la posibilidad de cambiar, puede hacerlo a celular, por todo lo que hemos dicho. Pero siempre mantener una cobertura por encima del 90% para poder garantizar realmente un impacto con esta vacunación. Y esta diapositiva es porque usted va a encontrar eso, o sea, hay países que utilizan vacunas de células completas, otros de vacunas acelulares, por ejemplo, como les decía. Argentina utiliza celular, Brasil utiliza células completas. Algunos tienen incluido esquema de vacunación en sus adolescentes, otros no. Por ejemplo, Colombia no tiene incluido vacunación en PAI para adolescentes, pero sí para embarazadas. México tiene vacuna celular, ¿de acuerdo? Entonces, eso varía de país en país. No es que una sea mejor que otra. Realmente no es así. Uno tendría que mirar eventos adversos, de acuerdo, impacto, pero en realidad la efectividad es igual. Con relación a Neisseria o a meningo, acordarse que es un patógeno estrictamente humano, aunque hay Neisseria descrita también en animales, pero Neisseria meningitis es un patógeno estrictamente humano. Decirle que Neisseria prácticamente es casi como compararla con una obra de Broadway o
una obra de, por ejemplo, de Hollywood, algunos dicen, porque Neisseria meningitidis está asociada con sexo, promiscuidad, ¿de acuerdo? Mortalidad, secuelas, porque realmente es un patógeno en eso, o sea, es realmente un patógeno muy promiscuo, tiene una transformación de genes impresionante, puede tomar genes de Morancella, de Haemophilus influenza, de otras Neisseria, para poder sobrevivir, tiene una plasticidad genética y una diversidad fenotípica importante, que es lo que lo mantiene adaptado en el medio y puede hacer cambios genéticos rapidísimos. Entonces, y lo otro está asociada con mortalidad, o sea, casi 50% de a veces de letalidad, aunque en general en la población la mortalidad está alrededor del 20%. Entonces es un germen que a pesar de que tiene muy baja incidencia, que muy pocos ven, realmente la comorbilidad y la mortalidad asociada es lo que lo hace interesante. Como les decía, es una de las 4 patologías con mayor mortalidad en el mundo, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta. Y estos son de los 12 serogrupos que hay descritos en este momento, estos son los 6 serogrupos que causan mayor carga de enfermedad, que es el A, el B, el C, el W, el X y el Y. Y acuérdense, el B está relacionado con mi cerebro, brain. El B no, su polisacárido capsular tiene muy similar el ácido siálico a mis moléculas de adhesión neuronal. Entonces, contra el B, por eso no hay vacuna contra el polisacárido, porque si no, crearía autoinmunidad. Entonces, el B es algo especial de los serogrupos de meningo. Una vez que uno porta el meningo en la nasofaringe, este puede hacer una colonización transitoria, eso depende de muchos factores del meningo, igualmente del huésped, o hacer una colonización mucho más duradera, o hacer invasión o transmitirse a otro paciente. Eso depende del huésped, depende hasta de la cepa de meningo. Se dice que el W, por ejemplo, es muy poco colonizador, pero es muy fácil transmisor e invasor, ¿de acuerdo? A diferencia del C que es muy colonizador, ¿de acuerdo? Entonces, depende del serogrupo, así tienen ciertas características. La incidencia en forma general es muy baja, es una patología realmente que muy pocos ven, es así. En Colombia, entre el 2014 y 2015 se reportó una incidencia de 0.15 por 100.000, pero en los últimos años se ha visto una incidencia un poco mayor. Dentro de los países de Sudamérica, el que más reporta o tiene una incidencia mayor es Brasil, de 2 por 100.000. Y ya ustedes saben que en África subsahariana era más o menos 100 por 100.000, aunque se ha bajado impresionante con la utilización de vacunas contra el serogrupo A. La epidemiología es cambiante. Ustedes pueden ver que en Sudamérica, por ejemplo, anteriormente había serogrupo A y ya no hay A. En África había A y ahorita ya prácticamente no hay casi A. Ahorita predomina W, X y C. Y en nosotros ha cambiado un poco. Miren que teníamos más B, ahorita tenemos B, pero más C y más Y que se está alcanzando al B. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Es una patología seria, fatal, con un desarrollo fulminante. Por eso es que lo más importante es la prevención, a pesar de que sea una patología muy de baja incidencia, que realmente se reportan muy pocos casos, que Colombia realmente es esporádica o de brote, ¿de acuerdo? Pero requiere un diagnóstico temprano muy preciso, que el médico haya visto muchos casos, que haya leído mucho, ¿de acuerdo? Que además de eso tenga el diagnóstico metido aquí en la cabeza cuando tenga un paciente esto, que no tenga una evolución adecuada. Y sobre todo ahorita la clínica cambiante, en el cual hay muchas más manifestaciones gastrointestinales, que ojo, ya no está tan asociada al serogrupo, sino a un complejo clonal. Porque antes se decía que la manifestación clínica de dolor abdominal, diarrea y vómito, o sea, la manifestación gastrointestinal que se asoció en el brote de Chile y de Inglaterra a mayor mortalidad en los adolescentes, era más por el serogrupo W, pero ya se ha visto que realmente mucho más relacionada es al complejo clonal, de acuerdo, igualmente que al serogrupo W.
que es el complejo clonal ST11. Entonces, es para que tengan en cuenta eso. A pesar de que uno haga todas las cosas que hay que hacer, o sea, a utilización de antibiótico adecuado, terapia hídrica en caso que tenga choque o soporte ventilatorio, soporte vasopresor, el 10% de los pacientes pueden fallecer a pesar de todas las estrategias de sobrevida. Y más o menos entre el 5 al 20% de los pacientes pueden presentar secuelas dentro de esas físicas, emocionales, igualmente funcionales desde el punto de vista de sobre todo la población que va a escuela o trabaja o que está en la universidad, pero más o menos el 8% de los niños tiene amputación y eso es algo realmente importante. Estos son los factores de riesgo. La población menor de un año tiene una incidencia de casi 8.5 veces más por encima del promedio, aunque la mayoría de los casos no se presentan aquí, pero la incidencia es mayor. Pero en realidad todo el grupo familiar o toda la comunidad está en riesgo, desde recién nacidos igualmente hasta la tercera edad. Los adolescentes, sobre todo los adolescentes que ingresan a la escuela o los que ingresan a las universidades o los que ingresan, por ejemplo, a los batallones o a las escuelas militares, a los que están en las cárceles, a los presos por la parte de hacinamiento, los que fuman, los fumadores por alteración a nivel de la nasofaringe, y eso es una predisposición para que el meningo se adhiera mucho más e invada. Los microbiólogos, ¿de acuerdo? Tienen casi 13 veces o 13 casos por 100.000, o sea, es un casi 4 o 5 veces más que la población general, por eso es que los microbiólogos tienen que estar vacunados cada 5 años contra meningo. Igualmente los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes con VIH que tienen casi hasta 25 veces más riesgo de tener meningo y meningococemia que la otra población, y en sí, o básicamente los militares. Para decirles a ustedes, si ustedes no lo saben, Colombia es el segundo país con más capacidad o fuerza militar en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una población que tenemos que tener en cuenta para la cobertura de vacuna. Y miren que, por ejemplo, en el 2017 hubo 10 brotes en el 2017 en Colombia, y miren que casi más de la mitad, 3/4 partes de los 10 brotes, o sea, prácticamente 7 brotes fueron en las fuerzas militares. O sea, esta es una población bastante afectada en este momento en Colombia. Eso fue en el 2017. De los 10 brotes, 7 brotes fueron en las fuerzas militares. Y uno de esos brotes fue, por ejemplo, en Cesar, en Valledupar, en el cual se reporta también mortalidad por serogrupo C. Y en el 2018, de los 6 brotes que hubo, miren que también 3 fueron en las fuerzas militares. Aunque lo que resalto aquí en esta diapositiva es que el serogrupo B está predominando mucho más en la costa atlántica que en el resto del país. El resto del país está teniendo más serogrupo C, W y Y, como se los voy a mostrar ahorita. Los adolescentes es un objetivo de vacuna para meningo. Muchos países no tienen a los adolescentes incluidos en el esquema de vacunación para meningo. Y hay países que ni siquiera todavía tienen meningo dentro de su esquema normal de vacunación. Por ejemplo, Colombia solamente utiliza vacuna de meningo solamente en caso de brote, pero no lo tiene establecido ni siquiera para pacientes de alto riesgo. Ojo, ni siquiera para pacientes de alto riesgo, como lo tienen otros países. Y eso es lo que de pronto tendríamos que ventilar, porque hay pacientes de alto riesgo que ameritarían que uno empezara a utilizar vacuna contra meningo. ¿De acuerdo? No lo estoy diciendo en una forma masiva, pero nosotros tenemos una población de alto riesgo que ameritaría utilizar vacuna contra meningo, pero ni siquiera Colombia lo tiene para eso. Otros países lo tienen. Colombia solamente lo tiene para control de brote. Entonces, los adolescentes, además de eso, es porque transmiten una de las cepas más virulentas. Entonces, los adolescentes están aportando ahorita una mayor población desde el punto de vista de complicaciones y también mortalidad. Uno de los pocos casos, este es un paciente de 15 años, hijo de una enfermera que atendió el brote de Santa Marta y falleció. El hijo de una enfermera que atendió el brote de Santa Marta, ¿de acuerdo? Falleció por un serogrupo C, 15 años, es un serogrupo C. Y esta de Valledupar, de enero de este año, es una niña de 15 años embarazada
que ingresó solamente por fiebre y dolor en miembros inferiores, que es lo otro que resaltamos como uno de los datos que nos pueden hacer sospechar en meningo, aunque dolor en miembros inferiores pueden ser muchísimas cosas. Pero ojo que el dolor intenso en miembros inferiores que me está diciendo que tengo una carga o una toxina muy alta y que eso es uno de los datos indirectos también de meningocalcemia, es lo que tenemos que estar pendiente y lo que más se está presentando. Esta paciente de 15 años, embarazada con fiebre y dolor en miembros inferiores, realmente con un embarazo de 32.4 semanas, terminó en menos de 24 horas en paro cardiorrespiratorio, falleció, igualmente su bebé también falleció, ¿de acuerdo? En menos de 24 horas del ingreso a la clínica y fue un serogrupo C de meningo. ¿Por qué se cultivó? Porque ingresó a terapia intensiva, porque también hizo datos de baja perfusión y lo demás, se cultivó y apareció que fue una bacteremia por meningo serogrupo C. Entonces, la otra población es la población de VIH. Entonces, tenemos en Colombia una población alta de VIH. No sé si muchos de ustedes saben cuánto de población de VIH está manejando, pero cada vez estamos viendo más pacientes con VIH. No en pediatría, no tanto en pediatría, ¿de acuerdo? No en pediatría, pero sí adolescentes y adultos jóvenes. Y adultos jóvenes, 20, 22 años, 25 años, es una población realmente preocupante. Entonces, meningo en pacientes con VIH se reporta que pueden tener hasta 5 o 24 veces más aumento o predisposición a enfermedad meningocócica invasiva. O sea que pacientes con VIH deben de estar vacunados contra meningo, ¿de acuerdo? Esto es los últimos reportes en Colombia de la enfermedad meningocócica. Aquí se reporta hemófilos influenza, neumo y meningo. Miren que les quiero llamar la atención, y yo estoy hablando de meningo, pero les quiero llamar la atención para que estén presentes. La línea punteada roja arriba es a hemófilos influenza. Por favor, ténganlo en cuenta porque estamos teniendo más casos de hemófilos influenza cada vez más en Colombia. Y miren meningo, esto es la incidencia de meningo, oscila entre 0.15, 0.20, como les mostré anteriormente. Tiene un descenso natural, eso así es esta patología, sin utilización de otras cosas, tiene una descenso natural cada 5 o 8 años, ¿de acuerdo? Y otra vez vuelve a presentarse y esa es la variación de la incidencia. Pero quiero que miren que aquí están todos los departamentos de Colombia. La barra naranja quiere decir que esté por encima de la línea azul, quiere decir que en el 2019 reportaron muchos más casos. ¿Quiénes son los que reportaron más casos o sobrepasaron la línea azul? Miren, Antioquia, Bogotá, ¿de acuerdo? Cesar, Chocó, Nariño, Putumayo, ojo con el Caquetá y Putumayo, ¿de acuerdo? Y miren que los demás que están por debajo de la línea azul, que reportaron casos, pero fueron menos que el año anterior. Entonces, en este momento, comparado con el 2018 al 2019, la incidencia de meningo está más baja que la de 2018, ¿de acuerdo? Es más baja la incidencia que neumo, sí, pero miren la letalidad con relación al 2018. Es 16 versus 25 en el 2019, o sea, que es una patología que a pesar de que tiene una baja incidencia, la letalidad es alta. Y miren que la letalidad en este momento en Colombia es mayor que la de neumo. Neumo 18% en menores de 5 años y meningo 25% en menores de 5 años. ¿De acuerdo? Ahora, la presentación de meningo en Colombia, a diferencia de otros países, ya se está reportando no solamente meningitis, sino también otro tipo de presentación de la enfermedad meningocócica, aunque sigue siendo la meningitis de pronto en mayor porcentaje, pero yo no creo que sea la meningitis la mayor, sino que es lo que la mayoría de la gente ve, o sea, o lo que realmente es mucho más fácil de diagnosticar, pero yo no creo que sea lo más frecuente, porque realmente la meningocalcemia o el paciente se muere o piensa en otro diagnóstico o algo, pero sin embargo estamos haciendo cada vez más diagnóstico de meningocalcemia y de otro tipo de clínica de meningo, como por ejemplo artritis o por ejemplo neumonía, pero miren que acá los porcentajes ya varían un poco y ya tenemos otro tipo de perfil de clínica del meningo.
Y eso es con relación a los serogrupos. Quiero que presten un poquito de atención a esto. En la barra azul o púrpura, si se ve púrpura en algunos, pero la azul, miren que era la que predominaba desde que se empezó la vigilancia de meningo, de los años 80. Entonces miren que la barra azul ha venido en descenso prácticamente, pero la barra naranja ha venido en aumento. ¿De acuerdo? Miren que ahorita la barra naranja en el 2016, ahorita les voy a mostrar qué pasa en el 2019. En el 2016, miren que es prácticamente casi más de 2/3 de toda la barra naranja. La barra azul es serogrupo B, la barra naranja es serogrupo C. Pero miren que la barra gris es serogrupo Y. Y encima de la gris hay una verde que es serogrupo W. Entonces, esto es el panorama actual en Colombia. Colombia en este momento se está, ¿cómo se dice?, manejando entre esto. Cada vez tenemos menos reportes de B. Cada vez menos, ¿de acuerdo? El B está prácticamente casi quedando en la costa, porque prácticamente el resto del país no reporta B. Pero se está reportando Y, lo pueden ver aquí abajo, Caquetá, Putumayo, Y. W, Caquetá, ¿de acuerdo? Otros. Entonces, Y está repuntando, así como lo estamos viendo, como lo vimos entre el 2010, entre el 2006 y 2010. Entre el 2004, 2006, 2010, el serogrupo Y fue uno de los más prevalentes. Entonces, acuérdense, esto es una patología que es cambiante y de unos descensos naturales. Entonces, en este momento en Colombia, y lo pueden ver, esto es Bogotá. Miren Bogotá, que al 2018 había reporte de B. En este momento, en el 2019, desapareció el B. Y hay reporte de C y Y. ¿De acuerdo? C y Y en Bogotá. Entonces, esto es el reporte al 2019 en Colombia. Miren que el que más prevalente es el serogrupo C, pero sigue el B, pero el B con cada vez menos casos y el Y le está pisando los talones al B y el W viene más atrás. Entonces, en este momento en Colombia estamos teniendo ascenso del Y del W. Y ojo que el W, de acuerdo, está emparejado con el C. Son casi como primos hermanos que viven allí mismo. ¿Por qué? Y el W está aportando un complejo clonal ST11, que no sabemos que también el C ya lo tenga, porque no sabemos esa parte en Colombia. ¿De acuerdo? Pero ojo que estamos teniendo muchos más casos de y el W viene ahí atrás. Entonces, en este momento en Colombia tenemos C, B, y W. Y miren a cuál población es la que más está siendo afectada. Neisseria meningitis está afectando mucho más a la población menor de 1 año y a los adolescentes, entre 10 a 19 años. Este es meningo. Menores de 1 año y los de 10 a 19 años. Mucho más frecuente los adolescentes, de 10 a 19 años. Este es Colombia. A diferencia de neumo, miren que neumo está afectando a los menores de 1 año y a los mayores de 50 años. ¿De acuerdo? A diferencia de meningo, que se va de los 19 años para abajo. Y les traigo esto de Bogotá, que se acuerda que le dije que era uno de las partes que aumentó en la notificación de casos. Es para que tengan en cuenta esto. Miren la letalidad en Bogotá, la letalidad. 2016, 16.7, 2017, 30.8, 2018, 30 y 2019, 33.3. Es una de las más altas que tenemos en el país en este momento, la mortalidad por meningo en Bogotá. Con relación a las vacunas de meningo, ya ustedes lo saben, o sea, hay 3 tipos de vacunas. Una es la polisacárida, otra es las conjugadas, que pueden ser monovalentes o polivalentes, y las otras, que son las vacunas contra B, que son de vesícula de membrana o recombinante. Esta es la vacuna conjugada, quiere decir que los serogrupos A, C, W y Y, por ejemplo, se toma el polisacárido y se une con una proteína transportadora. Dependiendo de la proteína transportadora, así son las diferentes vacunas que hay cuadrivalentes, conjugadas.
Acuérdense que contra el B no se puede conjugar el polisacárido con la proteína, porque acuérdense que el polisacárido se parece mucho a mis neuronas. Entonces, por eso no hay una vacuna con el polisacárido conjugada para el B. Entonces, esta es una de las vacunas conjugadas cuadrivalentes que hay. En este momento, este es el pipeline de las vacunas desde la historia hasta ahora. Inicialmente se utilizaban las vacunas de polisacárido, ¿de acuerdo? Acuérdense que las vacunas de polisacáridos no son tan efectivas en menores de 2 años, producen o estimulan una respuesta T independiente, no T dependiente, no producen una memoria a largo plazo, no erradican el estado de portador. Entonces, esas vacunas fueron las que inicialmente se empezaron a usar, pero ya ahorita son vacunas conjugadas, que inicialmente fueron monovalentes contra el serogrupo C, que era uno de los que más producía problemas, pero también en este momento contra el serogrupo A, que es el que utiliza, por ejemplo, África, y las vacunas cuadrivalentes, que son las actuales, ¿de acuerdo? Las conjugadas, dependiendo a qué proteína se conjuga, si son las diferentes que tenemos. Entonces, por ejemplo, Menaltra es ACWY unida al tozoide distérico, aunque va a venir otra vacuna unida al tozoide tetánico. Menveo es ACWY unida al CRM-197 y Nimenri es ACWY unida al tozoide tetánico. Todas tienen un esquema de vacunación de acuerdo a sus estudios, todas son igualmente efectivas, de acuerdo, pero hay que saberlas utilizar en cada población, pero igualmente son efectivas. Y las DB, que son Trumemba y B0, son vacunas de recombinación. Con relación a vacunas conjugadas y polisacáridas, quiero solamente hacerle esta salvedad. Las vacunas de polisacáridas, o sea, las no conjugadas, no son efectivas en lactantes, no dejan una memoria inmune a largo plazo, no producen una protección prolongada, el booster tampoco produce una memoria fuerte, o sea, a largo plazo, sino que al contrario puede haber hiporrespuesta. Si hay una reducción de la aportación, no hay reducción en la aportación, no erradican el estado de portador, no producen efecto de rebaño y miren lo que está aquí abajo. Sí producen hiporrespuestas si se dan dosis a repetidas. Entonces, lo mejor en este momento, si usted va a recomendar una vacuna, es una vacuna conjugada, ¿de acuerdo? Y mucho más una cuadrivalente o la que tenga mayor cobertura desde el punto de vista de los serogrupos o de los serogrupos que estén circulando donde usted está. Contra el B no hay vacuna contra el polisacárido. Acuérdense que el B tiene un polisacárido constituido por ácido siálico alfa 2.8. Miren que es diferente al A, al C, al W y al Y. Eso hace que no sea una vacuna a partir del polisacárido. Entonces, contra el B hay una vacuna recombinante o de vesícula de membrana, pero realmente las de vesícula de membrana también son muy específicas y son muy variantes y usted tendría que saber el serotipo y el subtipo para poder saber si son efectivas o no, y hasta el complejo clonal y hasta el monotipo, ¿de acuerdo? Entonces, las vacunas de B actuales se basan en esto, en estas proteínas que se encontraron por vacunología reversa o recombinación, que son las proteínas, la FPH, que es la proteína fijadora del factor H, la NHB contra la heparina y la NAC o adesina de la meningo. En general son estas tres estructuras, aunque la proteína fijadora del factor H tiene dos estructuras o dos subfamilias, que es la subfamilia B y la subfamilia A. Mucho más frecuente la subfamilia B. Entonces, las vacunas que hay, que son dos vacunas contra B, hay una que tiene 4 componentes, la NHB, la FPH, la NAP y una proteína de membrana, una proteína de vesícula de membrana. Y otra vacuna que solamente tiene los 2 componentes de la proteína fijadora del factor H. Y estas son las 2 vacunas. Esta es una vacuna de B que tiene las 3, de acuerdo, las 3 proteínas, aunque de la proteína fijadora del factor H solamente tiene una sola variante, y una proteína de vesícula de membrana, que es la PORA de la cepa de Nueva Zelanda. Y esta otra vacuna que tiene los 2 componentes de la proteína fijadora del factor H. ¿De acuerdo? Esta es Trumemba, la anterior es B0. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para el uso de vacunas antimeningocócicas en el 2011. Y miren lo que decía. En zonas donde hay alta endemicidad, por ejemplo, o tasa de tasa de ataque mayor de 10 casos por 100.000, está indicada la vacunación. En zonas intermedias,
de 2 a 10 casos por 100.000 está más indicada de acuerdo a ciertos factores que vamos a ver. Y en población que, por ejemplo, tiene menos de 2 casos por 100.000, como por ejemplo Colombia, y como por ejemplo muchos países de Latinoamérica y el mundo, la indicación es en grupos de alto riesgo, como les mencioné previamente. Nosotros deberíamos tener un esquema de vacunación para población de alto riesgo. ¿Y cuál población de alto riesgo? Miren, los adultos jóvenes, o sea, los adolescentes, los militares, los microbiólogos, los que van a zonas endémicas, los que tienen una inmunodeficiencia, o sea, los asplénicos, los pacientes con enfermedad falciforme, los pacientes con VIH. Pero esta es la última recomendación y se la sugiero de junio 27 de 2019. Y estos links que están aquí en la parte derecha los llevan a específicamente cada indicación. Miren, en los países que se utiliza, en los niños desde los 2 meses, de acuerdo, hasta los 10 años, que tengan riesgo aumentado para enfermedad meningocócica contra A o C, W, Y. Todos los niños que tengan déficit de complemento, de acuerdo, C3, C5, AC5, C9, o trastorno de la propertina, por ejemplo, como los pacientes con enfermedad falciforme o trastorno de factor H o factor D. Todos los que tengan tratamiento que inhiban el complemento, por ejemplo, como el eculizumab. Todos los que tengan asplenia funcional o anatómica, incluyendo los pacientes con enfermedad falciforme. ¿Cuántos pacientes con enfermedad falciforme no vemos todos los días? Pacientes con VIH, ¿de acuerdo? Igualmente ya lo que dijimos anteriormente, en zonas hiperendémicas o que tengan un riesgo aumentado para ahí. Pero miren que estos son los grupos de riesgo que debieran tener un esquema de vacunación. Muchos países empiezan por cubrir a este grupo de alto riesgo, no a la población en general, porque realmente la incidencia de esta patología no da para esto, pero esto es lo que deberíamos de hacer. Y para finalizar, estos son los mensajes para llevar en el celular, ¿de acuerdo? La epidemiología en este momento soporta el uso de TDAP igualmente en la embarazada, en los adolescentes, ¿de acuerdo? Que es una población olvidada prácticamente, porque a veces uno no sabe si los va a atender pediatría o si los atiende medicina interna, los adolescentes. Pero la epidemiología está demostrando que debiéramos de vacunar a los adolescentes contra TDAP. Meningococo, porque es la población que tiene una mayor portación y es la que aporta la mayor población desde el punto de vista de morbi-mortalidad. La mayor incidencia en los menores de 1 año, pero la mayor población desde el punto de vista de morbi-mortalidad es adolescente. Igual, influenza, igual que TDAP, en embarazadas, por favor, y ahorita tenemos muchos adolescentes embarazadas. Y acuérdense, ya no solamente trivalente de influenza, sino tetravalente. Ideal que uno se vacune con tetravalente. Pero bueno, para una vacunación masiva y una estrategia de gobierno, trivalente es la que se está utilizando en este momento, ¿de acuerdo? Y acuérdense esto, los adolescentes siempre en su consulta pregúntenle cuáles vacunas nos han colocado, las que no se han colocado, que ustedes hagan un catch-up de las vacunas, sobre todo en este momento que tenemos brote de sarampión, otra vez de difteria, de acuerdo, a hemófilo, de acuerdo, entonces miren varicela que también tenemos problemas, hepatitis A o B, entonces todos esos pacientes adolescentes que no tengan o no hayan sido vacunados previamente en la infancia, ojalá se haga un catch-up en su etapa de adolescencia. Creo que eso es todo lo que le tenía en el día de hoy. Entonces espero sus preguntas, sus comentarios y que, pues si no los vemos, que tengan una feliz Navidad todo el mundo. Espero que haya sido productiva el webinar para ustedes. Espero muchas preguntas. En relación con la vacuna acelular en los niños, ¿se puede aplicar conjuntamente con la de meningo o se recomienda esperar una de la otra? No, no hay ningún problema con la de meningo. Utilizar vacuna acelular con meningo no hay ningún problema. O sea, con relación a meningo, donde se ha visto un poquito así de interferencias con la vacuna de neumo, ¿de acuerdo? Entonces uno trata en este momento de utilizar una y un mes la otra, pero a veces ni siquiera
o sea, hay tanto problema en eso, pero es lo que uno ha visto más o menos de interferencia o de que a veces no utilizarlas conjuntamente, meningo con relación a vacuna de neumo, ¿de acuerdo? Pero con acelular no ha habido ningún problema de utilización conjunta de meningo y acelular. En Colombia, la vacuna de meningococo del laboratorio Delta del meningococo BC, ¿qué protección garantiza o qué seguridad frente a lo mencionado? Ok, a la vacuna que ustedes se están refiriendo, que es la vacuna de BC, nuevamente, lo que se sugiere en toda la literatura que ustedes pueden revisar es que las vacunas polisacáridas no son mejores desde el punto de vista de protección que las vacunas conjugadas. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Entonces la vacuna BC que ustedes mencionan es una vacuna de polisacárido para el C, ¿de acuerdo? Que a pesar de que en Colombia tiene indicación por INVIMA a partir de los 6 semanas de vida, realmente las vacunas de polisacárido en menores de 2 años no tienen una efectividad desde el punto de vista de protección a largo plazo, ¿de acuerdo? De erradicación del estado de portador. Les sugiero muy respetuosamente que se revisen las publicaciones de Chile, de Argentina, en las cuales utilizaron inicialmente esas vacunas de polisacáridos contra el C, o sea, la BC, y realmente la efectividad no fue lo mejor. Y lo otro es que contra el B es igualmente de vesícula de membrana. Las vesículas de membrana tienen muchas variaciones, es contra el por A o por B, y tienen muchas variaciones, ¿de acuerdo? Y lo otro es que es un complejo clonales que son muy específicos de cada cepa. Entonces, son vacunas que han sido excelentes en control de brotes inicialmente, como ustedes lo pueden saber y conocer, por ejemplo, en Cuba, en los brotes de Nueva Zelanda o en Chile o en Argentina, que se utilizaron vacunas de vesícula de membrana. Pero la efectividad no es lo mismo en los diferentes países porque las cepas no son iguales. Entonces, la vacuna de BC en este momento, en el contexto epidemiológico de Colombia, lo que yo les puedo sugerir, o sea, es que utilicen una vacuna de polisacárido conjugada. Tengan en cuenta que en este momento el B es muy poquito lo que se está reportando, muy poco. Prácticamente lo único que se reporta de B en Colombia es casi lo que aportamos nosotros en la costa. El resto del país es C, Y y W. De acuerdo, tengan en cuenta eso y que mejor para la protección de la comunidad es una vacuna de conjugada que una polisacárida, independiente que sea esta vacuna o sea cualquier otra. Siempre se va a escoger y siempre las recomendaciones en toda la literatura es vacunas conjugadas frente a una polisacárida. Tanto así que ahorita la población mayor de 55 años, que en la cual la mayoría de los estudios de las vacunas conjugadas no están y por eso no se recomendaban a mayores de 55 años, ya hay unas vacunas conjugadas para población mayores de 55 años, como por ejemplo el Nimenri que tenemos. Se puede colocar hasta los 104 años y es una vacuna conjugada. Y ya las vacunas de polisacáridos también para meningo, polisacáridos también van a salir del mercado. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted? Las vacunas conjugadas. Entonces, siempre se recomiendan mejor vacunas conjugadas que polisacáridos, independiente que sea esta o no. Entonces, el contexto en Colombia en este momento, tengan en cuenta CW, CYW, ¿de acuerdo? Para la protección. ¿Voy por dónde? Ahí está la misma. Los pacientes refieren. Y ahora no se activa, no sale. ¿Qué hago? ¿Aló? ¿Aló? Listo, mi doctor. O sea, le estoy dando a las otras preguntas, pero no se activa, no Ah, sale. no, ¿Por si ya qué? no, debe ser que no hay más preguntas. No, sí, hay un montón de preguntas, pero es que no me deja avanzar la otra. No sé por qué. O sea, le doy clic y no me deja, no sale.
O sea, Mm, quedé en la que estaba contestando, pero no me En pasaba. la pestaña de preguntas Sí, hay estoy en la pestaña de preguntas, pero, por ejemplo, le di en la que estoy ahorita en Colombia la vacuna de meningo y ya, esa es la que estoy contestando, pero le voy a dar a la que sigue y no sale, no. o no sé, de pronto ahí sí ya es problema de la conexión, doctor. Voy a hacer y la otra. No, tampoco. O sea, no me despliega ahora para ver las otras. Y antes sí lo hacía. Listo, no hay problema. Las demás preguntas que queden faltando se contestan vía correo electrónico, doctor. Ah, ok. Las contesto por ¿Quieren la correo podemos estar electrónico. pidiendo? Sí, señor. Y por eso, pero sí las puedo desplegar. Lo que pasa es que no sé por qué no se pueden desplegar. Sí, doctor, pues ya estamos fuera del tiempo, Ah, ok. Hay un entonces, montón. Hay un montón de preguntas. sí, señor, ya vamos casi para hora y media. Por eso se Ajá. responden por vía mail. ¿Listo? Ok, listo. ¿Y le Bueno, respondo que a la Sociedad de Pediatría? sí, señor. Ah, Doctor, bueno, bueno, listo. estamos finalizando. Perfecto. ¿Listo? Entonces, pues nos despedimos. Listo, listo. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y gracias también por toda la logística, de verdad. No, gracias a usted, doctor, y gracias a toda la audiencia. Que tengan una feliz noche. Listo, yo respondo entonces por el email. ¿Listo, pues? Bueno, ok, chao pues.